buenos días. Comenzamos una nueva semana después de un bendecido fin de semana reunidos en la Iglesia Revive, tratando de comprender un poquito más el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y reunidos con los hermanos para pasar una hermosa mañana de alabanza, de adoración y de comunión entre nosotros. Pero tenemos que continuar y hoy lunes 24 de febrero nuestra lectura nos lleva a Levítico capítulo 19 y 20 y también el capítulo 7 de Hebreos. Meditaremos en Levítico capítulo 19 y prestamos atención a los versículos 1 al 4 que Eli nos lee esta mañana. Levítico capítulo 19, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Muchas gracias, Eli. Vivamos en santidad. Es el título que vamos a darle hoy a nuestro devocional, dado que en este pasaje aprendemos sobre la necesidad de vivir una vida de santidad, ya que el Señor nos llamó y nos separó del mundo para ser santos. La idea principal que quiero compartir con vosotros en este devocional es que el llamado a la santidad en Levítico 19, 1 al 4, se basa en la naturaleza misma de Dios. Él es santo y por lo tanto su pueblo también debe ser santo. Esta santidad no es solo una cuestión de rituales externos, sino que abarca la totalidad de la vida, incluyendo el respeto a los padres y la observancia, en este caso, del día de reposo. Por lo tanto, somos llamados a la santidad en la obediencia a Dios. El versículo 2 dice: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto establece que la santidad es un reflejo del carácter de Dios. Nuestra obediencia a sus mandamientos es una expresión de esa santidad. Llamados a la santidad también en el respeto a los padres. El versículo 3 menciona: cada uno temerá a su madre y a su padre. Honrar a los padres es un mandato divino y una parte integral de vivir una vida santa. Luego tenemos un llamado a la santidad en la observancia del sábado. El verso 3 dice: mis sábados guardaréis. El sábado es un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo y un tiempo para la adoración y el descanso. Observarlo es un acto de santidad. Y hoy, después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, es lo que hacemos el día domingo. Para quienes cuestionan este tema, id a la epístola a los Gálatas. Pero el día domingo es un día en el cual, primero, Dios, adorarle, amarle, servirle, recordarle, hacer memoria de su Hijo y su sacrificio a nuestro favor. Pero hay otro llamado a la santidad, y este llamado es en la exclusión de la idolatría. El verso 4 advierte: no os volveréis a los ídolos, ni os haréis dioses de fundición. La idolatría es una abominación para Dios y una violación de su santidad. Tenemos que alejarnos de los ídolos. Es esencial para vivir una vida santa. La santidad forma parte del carácter de Dios. Dios siempre se revela en las Escrituras como un ser santo y por lo tanto exige que sus siervos también lo sean.
En el Salmo 29:12 nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. La santidad conviene a la casa del Señor, dirá otro de los salmos. Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera una nación santa, y esa historia está expresada en Éxodo 19:6, de una forma extraordinaria. Pablo también afirmará que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando les escribe hablando de santidad sexual de manera especial a los tesalonicenses, en la primera carta, el capítulo 4 y el versículo 3. Y luego agregará en el verso 7 que Dios nos llamó a santificación. Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo habrá de afirmar en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13. En ambas cartas, tanto en la primera a los tesalonicenses como en la segunda carta a tesalonicenses, Pablo hablará mucho de este tema. Lo hará también a los romanos y a los corintios, y en general en todas sus epístolas, incluso las de la prisión, un llamado a la santidad. Los creyentes debemos vivir en santidad. Y Pablo lo deja plasmado de una manera contundente en las cartas que escribe a las iglesias, que siguen siendo un llamado, una convocatoria, un desafío, una enseñanza. La santidad es una actitud a la que me comprometo, es una decisión que tomo, es un separarme de las cosas del mundo y del pecado, respondiendo a la naturaleza de aquel al cual llamo ahora Padre. Y le puedo llamar Padre porque me adoptó en su familia. He recibido su naturaleza. Y al recibir su naturaleza, lo que corre por mis venas es precisamente aquello que Dios me dio el día que me salvó. Soy un hijo de Dios. La sangre de Cristo ha borrado mis pecados y eso me compromete a una respuesta de santidad. La santificación es una condición indispensable para ver al Señor. Esto lo dice también claramente el escritor a los hebreos. Es una condición sine qua non para ver al Señor. En el capítulo 12 y el versículo 14 dice el escritor a los hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, debemos andar delante del Señor en santidad y en justicia todos nuestros días. Así lo proclamaba el padre de Juan el Bautista, Zacarías, en su preciosa oración en el capítulo 1 de Lucas y el verso 75. Ese era el llamado para el pueblo de Dios. Y Pedro dirá que ahora somos nosotros ese pueblo. Debemos dar como fruto la santificación, dirá Pablo a los romanos en el capítulo 6. Debemos andar con sencillez y sinceridad delante de Dios. De esto daba testimonio Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 1 y el verso 12. Y agregará en 1 Corintios 6:11, ya fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravillosa la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso, Pablo afirmará a los tesalonicenses: afírmense en santidad. Fuimos elegidos por Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Pedro también lo afirma en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 2. Así que la santificación es un proceso gradual, mediante el cual vamos siendo perfeccionados por nuestro Dios cada día. La palabra del Señor afirma que
Hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios y servirle cada día con temor y reverencia. Nuestra idea principal en este día ha sido en base a Levítico 19, versos 1 al 4. El llamado a la santidad se basa en la naturaleza misma de Dios. Él es santo y por lo tanto su pueblo también debe ser santo. Esta santidad no es solo una cuestión de rituales externos, sino que abarca la totalidad de la vida, incluyendo el respeto a los padres, el abandono de los ídolos y el dedicar un tiempo, un día especial para un encuentro personal con Dios. Gracias te damos, Padre, por ese llamado, por esa enseñanza, por esa convocatoria. Tú eres santo y esperas que nosotros también vivamos en santidad. Queremos crecer en ella en este día. Por eso al comenzar nuestro día, te buscamos, Señor, en oración y en este devocional que nos hace reflexionar, que nos ayuda a crecer y que nos desafía a vivir agradándote a ti. Que hoy podamos experimentar esa bendición de vivir en comunión contigo, agradándote porque vivimos en santidad. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.